Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta: ¿qué pasa cuando pasas hambre? Como siempre, te dejo en la cajita de información mi cuenta de Instagram, mi página web para que conozcas mis servicios y te invito a que te unas a la comunidad Healthy Warrior desde cualquiera de mis vídeos de YouTube para acceder a contenido exclusivo de muchísima calidad. ¿Qué pasa cuando pasas hambre? Y obviamente no me refiero a pasar hambre porque tardas un poco más en comer de lo habitual, porque has llegado tarde a casa, porque has salido del trabajo, has pillado un atasco y ya vas pensando, Dios mío, me comería una vaca. No, me refiero a este hambre que se mantiene en el tiempo y que muchas personas han normalizado, sobre todo mujeres, que con tal de adelgazar están dispuestas a asumir ese hambre, que obviamente es una sensación muy incómoda, a costa de lo que sea. Hay un experimento muy conocido que es el experimento de inanición de Minnesota, que se realizó entre los años 1944 y 1945. Y os va a servir para entender por qué eso que creéis que es un trastorno de la conducta alimentaria simplemente son los efectos de haberos sometido a restricciones durante mucho tiempo. Y este estudio os estoy diciendo que duró un año. Hay mujeres que han empezado a hacer dieta, no sé, a los 13 años, 15 años y siguen así hasta los 40 o hasta que dejan de respirar, básicamente. Lo vamos a contar este estudio de una manera súper divertida porque además es muy gráfico y tiene desde luego una utilidad no solo para lo que se hizo, que os lo voy a contar ahora, sino también para que entendamos los efectos que tienen las dietas tan restrictivas en nosotros. El estudio decidieron hacerlo porque querían saber estos científicos qué pasaba cuando sometíamos a personas sanas a pasar hambre. ¿Y esto por qué? Pues bueno, a lo mejor lo podéis imaginar porque os he dicho que es entre los años 1944 y 1945, pues en esta época, muy cercano a la Segunda Guerra Mundial, mucha gente iba a verse expuesta a pasar hambre después de esta catástrofe. Y ellos querían saber qué pasaba en esas personas y cómo podían sacarlas de los efectos de esa hambruna. En concreto, el científico más conocido de este estudio es Ansel Keys, que se ha debatido mucho sobre su figura, también por estudios que ha hecho referentes al colesterol. Pero nos vamos a centrar en este estudio del experimento de inanición de Minnesota en concreto. En el estudio se fijaban tanto en los efectos a nivel fisiológico como a nivel psicológico. Yo siempre he dicho que para mí lo psicológico en cierta medida es fisiológico también, pero bueno, de esa restricción calórica severa, porque obviamente en el estudio iban a recrear ese pasar hambre, que supongo que por desgracia muchas veces incluso se quedaba corto si lo comparamos con lo que muchas personas tuvieron que vivir debido pues, a estas catástrofes, ¿no? Tenían que provocar una restricción calórica en esas personas sanas durante un tiempo bastante prolongado para emular un poco las condiciones reales y ver cómo podían recuperar, ¿no?, todos esos daños a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Decidieron buscar voluntarios que por supuesto tenían que ser sanos y como en estos momentos de guerra ya sabéis que hay personas que eran objetoras de conciencia, que no querían participar en la guerra, que decían sí, bueno, pues yo quiero apoyar a mi país, pero no quiero tener que matar a nadie. Pues los que se prestaron a hacer el estudio eran objetores de conciencia. Reclutaron unos 36 después de hacer bastantes entrevistas y estos 36 hombres tenían que cumplir los requisitos de buena salud física y buena salud mental. Todos eran blancos y sus edades estaban comprendidas entre los 22 y los 33 años. Además, eran personas que se sentían capaces para funcionar en grupo en situaciones de privación, que bueno, esto también es un poco parecido, entiendo yo, ¿no?, a lo que le pasa pues, a un soldado. Y además que estaban dispuestos a esforzarse y a comprometerse con este estudio. Ya de base de esas 36 personas tenemos que tener en cuenta que 4 son excluidas. Y una de ellas fue excluida precisamente porque la pillaron
buscando comida en cubos de basura. Es decir, que esta persona, este hombre, a pesar de que había dicho que él se esforzaría y estaba comprometido con el estudio, no lo pudo soportar. Y aquí me gustaría hacer una reflexión, invitaros a una reflexión. Vosotros entendéis que este hombre que participaba en el estudio no era un vaguete, realmente no era capaz de soportar la restricción y por eso empezó a rebuscar en cubos de basura. Pues ¿cuántas personas hay que se ponen a dieta y te dicen es que yo no tengo fuerza de voluntad? Como si fuese algo que tú pudieses manejar. Como si tú, por poner otro ejemplo, no has dormido ayer por la noche y te estás durante el día cabeceando y yo te digo, ¡ay, qué poca fuerza de voluntad tienes, hombre, que te quedas dormido! A ver, dormir, comer, son necesidades fisiológicas que tienen vinculación extrema con nuestra supervivencia. Si una persona la privas de alimento o la privas de sueño, aguantarlo o no, no es cuestión de fuerza de voluntad, no es cuestión de disciplina, no es cuestión de compromiso. Hasta que veamos que una dieta que te hace vivir con hambre es una especie de maltrato, yo creo que no vamos a poder avanzar mucho. ¿Quieres mejorar tu composición corporal? ¿Quieres perder grasa? Pues asume que es un proceso lento. Tu apetito se puede regular con una dieta saludable, por supuesto, porque comes más fibra, más proteína, más grasa, porque tienes más energía para hacer ejercicio físico, para ganar masa muscular. Pero si alguien te dice que es lo que hay pasar hambre, desde luego que es una persona que no entiende nada ni de fisiología ni de psicología. Es como una bandera roja, claramente. El hecho de que se normalice, pues si quieres adelgazar, es lo que hay, pasar hambre. No, es que no se puede pasar hambre. No tiene nada que ver, pero hay un programa en televisión muy famoso que se llama Supervivientes y que van normalmente personas famosas y tienen que superar pruebas bastante físicas, además de muy poco acceso a comida, ¿no? Entiendo yo, nunca he visto ese programa, pero pues que les van dando a cuentagotas los organizadores lo que consideran. Y todo el mundo dice, uy, mira cómo adelgazan en Supervivientes. De hecho, hay una frase horrible, horrible, que dicen muchos profesionales de la salud incluso, pues yo nunca he visto un gordo en un campo de concentración. Bueno, la verdad es que yo, por suerte, nunca he estado en un campo de concentración, ni me he dedicado a ver fotos de personas que están en campos de concentración. Pero ¿qué queréis decir con eso? O sea, que con tal de que una persona adelgace, ¿estaríais dispuesta a aplicar la misma estrategia que en un campo de concentración? Porque me parece, no sé, o sea, de persona anterior a la Declaración de los Derechos Humanos. Porque una persona padezca cierto sobrepeso, ¿hay que someterla a ese malestar con tal de que consiga adelgazar? ¿De qué vas diciendo eso? Es que en un campo de concentración no se aplicaban estrategias de ese estilo. También si tú le pones a una persona una pistola en la cabeza, supongo que hará muchas cosas que si no fuese por esa contingencia no lo haría. Pero es que en la vida diaria no tomamos decisiones pensando que dependiendo de hacer A o B nos van a pegar un tiro. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir normalizando que se diga pues en un campo de concentración estaban delgados o mira cómo adelgazan los de Supervivientes? Hay que empezar a aceptar la fuerza del contexto. Y como diría Skinner, uno de los científicos, no psicólogos, científicos más mencionados de la historia, una persona libre es aquella capaz de controlar las variables que le controlan. Y cuando tú estás en un contexto como un campo de concentración, un estudio o Supervivientes, tienes muy poca capacidad de control sobre tu entorno. Una persona en su ambiente natural, por ejemplo yo en mi casa, soy la que decido lo que compro, lo que tengo en mi nevera, cómo organizo mi dieta. A veces, pues cuando tengo una comida social, me expongo a alimentos que normalmente no tengo a mi alrededor y claro que ese entorno va a tener fuerza sobre mí. Y si tú no quieres aceptar esto, pues es como no querer aceptar que existe la ley de la gravedad y que también vas a tener que sufrir sus efectos. O sea, el mero hecho de tener delante de ti un pastelito afecta, independientemente de que tú decidas cogerlo o no, pero ya tienes la capacidad de decidir. Y cuando una persona vive en un ambiente en el que no hay alimentos, no puede decidir nada. Ojo, que esto no quiere decir
que después se vaya a ir de rositas, porque vamos a ver todas las consecuencias que pasaron estas personas y que, como os digo, muchas personas y sobre todo mujeres viven con esto constantemente y lo consideran asumible, o que tienen poca disciplina, o que hay, no sé, un error en su cabeza, mi cerebro está roto. No, amiga, es que te has sometido a una restricción que ha generado este tipo de consecuencias, este tipo de efectos fisiológicos y psicológicos. El experimento realmente de Minnesota estaba dividido en 4 fases. Primero tenían que estar unos 3 meses con una dieta de unas 3.200 calorías. Bueno, se ajustaba dentro de las necesidades de cada uno porque querían que estuviesen en un peso ideal, digamos. ¿A qué me refiero con un peso ideal? Que no partiesen de una situación de sobrepeso ni de infrapeso, porque para analizar los efectos de esa restricción querían partir pues de una persona que está, digamos, en ese punto medio, porque ya entendemos que si cogemos a personas que están en un infrapeso o en un sobrepeso, no, ya estaríamos analizando cosas distintas, ¿no? Pues una persona en infrapeso, si todavía la sometemos a más restricción, o una persona en sobrepeso la sometemos a restricción, pues igual hasta le viene bien, no lo sé. Pero en este caso eran personas que están en su peso ideal. Y, bueno, la mayor parte de mis clientas están en un peso ideal. Perder peso para ellas es una ambición, no es una necesidad de salud ni mucho menos. Y ojo, no asociéis que la restricción solo la pueden sufrir personas que están en un peso ideal. La restricción la puede sufrir cualquiera. Y hay muchísimas personas que padecen sobrepeso o obesidad y su sensación es de vivir con restricción toda la vida. Porque viven en bucles de restricción y pérdidas de control, pues como el hombre que iba rebuscando en la basura. Pero preferimos creer que nuestro cerebro tiene un problema, que no somos disciplinados y no el daño que me está haciendo hacer una dieta restrictiva, tanto a nivel de cantidad como de calidad, como también del placer que yo necesito de los alimentos, porque hay muchas maneras de restringirse. Y desde la escasez vamos a decidir de manera totalmente diferente. En estos 3 meses de, digamos, fase de control, aprovechaban para pues, irle recogiendo datos, pues antropometrías, haciendo analíticas, entrevistas, más para pues, entender, ¿no? Cómo eran a nivel psíquico y tal. Y empieza lo que sería el experimento en sí, que dura 24 semanas. 24 semanas son 6 meses. Y como os digo, aunque no sean continuos, vamos, yo tengo clientes que han hecho la dieta Pronocal, la dieta cetogénica, la dieta Dukan, la dieta de la piña, la dieta o que sea. Y por Dios, aunque sé que hay personas que tenéis un poco aversión a esto, si tú no sabes la cantidad de energía o los macros que hay en tu dieta, no te fíes, amigo, no te fíes. Porque yo me he comprado, y no hace mucho tiempo, hace a lo mejor 2 o 3 años, libros de gurús de la dieta cetogénica que te proponen una dieta de 1.700 calorías. Si yo como 1.700 calorías al día, a las 5 de la mañana me despierto y tengo que ir a la nevera a comer algo. Y no es porque tenga un trastorno de comedor nocturno, que es lo que te dicen esas personas porque son negligentes en su forma de trabajar. Es porque me estás matando de hambre. Y de forma crónica. A lo mejor 1.700 calorías la primera semana, si yo fuese ignorante de que esto es muy poco para mí y muy motivada por perder grasa y tal, pues igual las podría aguantar, pero ya os digo, ya sufriendo consecuencias. Consecuencias como tener que levantarme por la noche porque no soy capaz de quedarme dormida del hambre que tengo, tener antojos de alimentos que normalmente no me apetecen, que en vez de gustarme ir a dar un paseo o subir por las escaleras me parezca súper aversivo porque mi cuerpo no tiene energía para hacerlo. Estar todo el día pensando en comida, o sea, todas esas cosas no son problemas de fuerza de voluntad, son las consecuencias de comer poco, que por desgracia está aceptado por muchas personas. Ojalá se esforzasen igual en estudiar para entender cómo funcionamos y no tanto en matarse de hambre, como si yo fuese a admirar a alguien porque sea capaz de matarse de hambre, por Dios. O sea, tenemos también que poner nuestro granito de arena en la sociedad y no de boquilla. Porque la hipocresía de andar compartiendo reels de mujeres que enseñan sus celulitis o sus lorzas, pero después nosotras ser las primeras que nos estamos matando de hambre, me parece horrible. Y bueno, y en el famoseo ya ni te cuento.
que una semana me quiero con mi 42 y otra semana te vendo el producto que sea o hago dieta con el más, no sé, indigente mental que se puede ocurrir. Porque es que aún encima los famosos ni siquiera escogen a profesionales de la salud decentes con la pasta que tienen. Se van con que le meten un balón no sé cuántos, que la dieta de los batidos, pero a ver, que yo ya sé que una persona por ser una celebrity no es ejemplo de nada. De hecho, lo más probable es que piense que lo que es el contraejemplo de lo que quiero en mi vida. Pero es que aún encima son una influencia horrible. Y oyes a personas de la calle planteándose rajarse el estómago, pincharse Ozempic, en vez de decir, tío, que no entreno desde que nací, ¿Por qué no empiezo por ahí en vez de rajarme el estómago? Porque estamos llegando a un punto que no me parece esto ni medio normal. Y el ejemplo que damos a nuestros hijos, que después nos joroban los filtros de Instagram. Pero es que mi madre dice que se quiere rajar el estómago en vez de ponerse a mover el culo. Pues no sé, igual hay que plantearse también lo que hacemos en nuestro entorno más pequeño. Bueno, en estas 6 meses, que son 24 semanas, es la fase de hambruna. Y comían 1.560 calorías al día. Tened en cuenta que eran hombres de unos entre 20 y 30 años y le están sometiendo esas dietas de 1.560 calorías. Igual vosotros decís, esto, Ana, yo no tengo muy claro si es mucho o es poco. Para mí, Ana Núñez, 50 kilos es en mi peso normal, o sea, es lo que he pesado la mayor parte de mi vida, sobre 50 kilos, muerte de hambre. O sea, yo me das una dieta de 1.500 o 1.600 calorías y yo el primer día ya no me puedo concentrar en trabajar. O sea, ya estoy pensando en comida, no puedo estar horas delante de un libro, no querría moverme, etc. O sea, para mí es poco. Pues para un hombre, que no sé cuánto pesaban estos, pero por lo menos pesaban 10 kilos más que yo, pues imaginaos. Y ojo, que yo he visto dietas de hombres que pesan 80 kilos y con mucha masa muscular, no 80 kilos de grasa, y haciendo 2.000 calorías, que es lo mismo que me puedo comer yo en un día, sin ningún esfuerzo. O sea, sin ningún esfuerzo. No es que yo acabe empachada por 2.000 calorías. No, yo me como 2.000 calorías y estoy fetén. Pero es que no es tan difícil comer 2.000 calorías, vamos. Un día os haré un vídeo enseñando pues cuánto es más o menos comer 2.000 calorías, si queréis. Pero es que es facilísimo llegar a esa ingesta calórica. Pero es lo que digo, está normalizadísimo, Y en el mundo del fitness, aún encima, que dan cada vez más vergüenza ajena, jactándose de que se están matando de hambre. Digo, bueno, pues podían poner al lado eso, una persona de la Segunda Guerra Mundial, a ver quién tengo yo que admirar más por haber decidido un día matarse de hambre. La dieta que seguían era una dieta que emulaba a la que ellos entendían que las personas pues podrían tener acceso en ese momento, ¿no? Entonces comían sobre todo patatas, nabos, pan negro y macarrones. Bueno, pan negro es como de centeno, más oscurito y tal. Algunas personas me podrán decir, bueno, es que depende de cómo sea tu dieta, tú vas a tener más o menos hambre. Por supuesto. Pero aquí hay una confusión que siempre se mantiene. Esto es también uno de los mitos imposibles o una de las cosas imposibles de inocular en el cerebro humano, no sé por qué, tiene esa reactancia, y es que tú puedes engañar a tu aparato digestivo el primero o el segundo día con estrategias mecánicas, ¿no? Si yo te doy de comer una coliflor entera, aunque a nivel de energía es nada, pues como tiene mucha fibra y abulta mucho, tú te vas a sentir incluso mal a nivel digestivo después de haberte comido una coliflor entera. Pero es que al poco tiempo vuelves a tener hambre. Lo mismo pasa con las dietas hiperproteicas. Las carnes, los pescados, aunque pueden tener un poco de grasa, no son alimentos de los que nuestro cuerpo pueda obtener gran cantidad de energía, aparte de que su propia digestión es bastante cara. Y hay gente que se cree pues más lista que el hambre, ¿no? Como decía el anuncio de las tortitas esas de mierda de BioCentury o como se llamen. Tú puedes estar a proteína y verdura, pero que vas a aguantar unos días. Y no es por falta de fuerza de voluntad, es porque, gracias a Dios, nuestro cuerpo está diseñado para que sobrevivamos, porque ya vemos que lo que viene siendo nuestra inteligencia, nuestros lóbulos frontales, no. Hay mujeres que preferirían fenecer, pero delgadas. Yo cada vez lo tengo más claro. Querían en esta fase que el descenso del peso fuese más o menos haciendo que perdiesen un 25% del peso que ellos tenían. Vale, esto es muchísimo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de porcentajes no es una forma muy buena de expresar las cosas, porque los porcentajes van a tener un valor u otro dependiendo del total. Porque, por ejemplo, si yo
que peso 50 kilos, pierdo un 25% de mi peso, pesaría menos de 40 kilos y tendría que estar ingresada en un hospital. Ojo, que hay mujeres que ven normal medir unos 60 y pesar 40 y pocos kilos. Y creen que el problema lo tienen los médicos que están asustados por su estado de salud. Pero bueno, tema aparte, que yo os digo, yo sé, por ejemplo, el índice de masa corporal, que ya os he dicho muchas veces que es algo poblacional, no es algo para mirar individualmente, pero yo lo hago para tener la referencia con mis clientas. Mujeres que se encuentren bien en un índice de masa corporal de más de 20, cuando estamos hablando de que el índice de masa corporal saludable es entre 18,5 y 24,9, bien pocas. La mayoría quieren estar por debajo de 20. Es decir, quieren un peso ideal, pero en el extremo inferior. Y esto, obviamente, va conformando, ¿no? Pues lo que se va normalizando. Uy, qué guapa es esta actriz, qué guapa esta presentadora. Índice de masa corporal, 18,5. Viene una ráfaga de viento, se la lleva volando. Masa muscular, 0. No importa, pero está delgada. Porque ni siquiera es que tenga buen cuerpo, o sea, está delgada. No es que sea guapa, no, tiene esa cara anodina de me estoy muriendo de hambre desde hace 10 años, pero no sé por qué hay algunas personas que el hambre y el misterio lo tienen así como muy análogo. Además de esto, les obligaban a caminar. Tenían que caminar 35 kilómetros a la semana. Y vosotros diréis, ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, esa es otra. Lo normalizado que está hoy al día, la gente que le sobra el tiempo, porque es que yo lo que veo es eso, ¿no? Hubo una época en que el hombre, no sé, en el Renacimiento, en momentos en los que era más difícil acceder al conocimiento, que invertía muchísimos esfuerzos en aprender, en evolucionar, pero hoy en día no. Hoy en día, si el día de una persona tiene 24 horas, invertir la mitad del tiempo en trabajar y la otra mitad en intentar estar delgado, pues está bien, ¿no? Me voy a depilar, voy a caminar, mis pesas, mis cardio, mis tuppers, no me da tiempo a nada más. Bueno, soy un ser vacío, pero por lo menos tengo una carcasa bonita. Esa es a la conclusión que yo llevo con lo que parece ser que la mayor parte de la gente aspira cuando veo que no le importa dedicarle tanto tiempo al tema este de conseguir perder peso como sea. Porque además hay gente que no se corta ya, ¿no? O sea, ni siquiera te dice, no quiero perder grasa, quiero estar como con un aspecto de más calidad muscular. No, yo quiero perder peso, o sea, al peso. Esto es como la persona que los apuntes dice, ¿cuántos apuntes tengo que estudiar para el examen? 1 kilo. Bueno, obviamente después de la etapa de hambruna lo que había es la etapa de recuperación. Tenían que ir probando diferentes dietas, como distintos abordajes, para ver qué es lo que les hacía salir antes de los efectos que había tenido la hambruna, porque obviamente este era el fin del estudio. La cuarta fase se podía llamar la fase libertad, pero monitorizada. Es decir, que ellos ya no tenían que estar probando ninguna dieta de recuperación ni nada, comían lo que querían, pero tenían que estar dispuestos, por eso duraba 1 año el estudio, a que le estuviesen registrando, ¿no? Pues lo que comían, haciéndose entrevistas, para ver cómo evolucionaban. Y ahora es cuando vais a flipar, porque todo esto, la mayor parte de la gente que haya hecho dietas durante su vida lo ha vivido. O sea, es, como digo yo muchas veces, Minnesota Woman o Minnesota Man. Y se quedan tan anchos, ¿eh? Solo les falta ponerse una pegatina en la frente y que lo lea todo el mundo. Primero, aumento dramático de la preocupación por la comida. Es decir, todo el día pensando, hablando, leyendo e incluso soñando con la comida. Pero hay gente que cree que es su cerebro así. No, es el cerebro de cualquier ser que sometas a inanición. Entonces, pregúntate si tú eres una persona que obviamente, si tus rasgos neuropsicológicos son persona con mucha necesidad de control, con mucha rumia y tal, pues lo vas a potenciar. Pero que esto es algo de supervivencia. O sea, a cualquier animal lo privas de alimento y lo primero que va a hacer es dirigir todos los recursos a intentar conseguir comida. Por eso, como seres humanos que nos caracteriza nuestro lenguaje, pues esa conducta, sobre todo esa conducta interna, de ese habla interna que tenemos, se dirige a estar todo el rato buscando comida. Y yo esto lo he vivido, o sea, siendo muy pequeña, cuando me empecé a quitar comida, porque quería adelgazar, obviamente, claro, tenía 12 años. Entonces, claro, menos mal, a partir de los 30 se supone que tu sistema nervioso ya es anatómicamente todo lo que necesitas para funcionar a tope. Ya sabéis mi historia muchos, pues yo me veía gordita y tal y empecé, pues no tomo patatas fritas, tomo arroz en blanco, no tomo un bocadillo, tomo una fruta. Sí, no es que no comiese, pero comía pues menos calórico, ¿no? Porque yo ya en la clase de biología, el ATP y tal, ya iba atando cabos.
Bueno, pues yo me cogí la costumbre de que cuando me iba al cole, arramplaba ahí con la publicidad de los supermercados y me iba mirando las revistas de lo que había. Y claro, mis compañeros fliparían, en plan, pero esta persona, ¿qué le pasa? Está obsesionada con las ofertas del súper. No, está obsesionada con la comida porque se está restringiendo. Conflicto entre devorar y que le durase lo máximo posible esa comida. Y una de las formas en la que lo hacían era que diluían su comida en agua para que ocupase más. ¿Sabéis la cantidad de veces que he visto yo en consulta que si una persona tiene en su pauta 30 gramos de frutos secos, como pulgarcito, lo va tomando así a lo largo del día? O me tomo mi porridge. Ay, pues me lo voy a dividir en tantas veces. Por Dios, o sea, es que ese tipo de conducta es de persona que tiene todavía secuelas de una restricción severa. No es que no sé qué me pasa, no puedo controlar mi hambre. No, cariño, es que te has restringido durante mucho tiempo. Y como no seas la primera tú en que des la palma encima de la mesa y digas hasta aquí hemos llegado, no se puede hacer nada. Y digo yo que aunque una persona te diga, no, pues si quieres adelgazar, lo único que puedes hacer es pasar hambre. O si quieres aprobar una oposición, lo único que puedes hacer es no dormir. Pues que te plantees que a lo mejor adelgazar o la oposición no son lo mejor para ti, si tienes que llevarte tu vida por delante. Y que raro me parece que no haya otras formas de hacer las cosas que no respeten tus necesidades como ser vivo. Pero ya os lo digo, cualquier actitud esta de, pues esta comida que tengo delante me la devoraría, pero voy a írmela guardando, porque este placercito de comer esto que me gusta lo tengo que dilatar al máximo. Chica, eso es como si yo el fin de semana, que me gusta tomarme unas cervezas, pues dudo entre tomarme 6 o estar con una cerveza en la mano 3 horas. O sea, eso es algo disfuncional total. Tienes que poder disfrutar de una ración considerable de lo que sea que tú necesites y punto. Y ese deseo amplificado, ese placer tan grande que me da la comida es por una restricción previa, del tipo que sea. Lo digo del tipo que sea porque hay gente que se restringe en su cabeza. Después en la práctica come peor que la mayor parte de su entorno. A veces cogían la comida que tenían en el comedor, se la llevaban a su cama y empezaban a hacer rituales que duraban horas. Ya os he hablado en bastantes ocasiones el masticar y escupir, que es también un trastorno de la conducta alimentaria, aunque se habla muy poquito de él. Y no os coméis la cabeza, o sea, eso viene de la restricción. Es un ritual que puede ser muy adictivo porque da mucho placer a la persona, pero viene de ahí. Porque obviamente masticar y escupir no es algo que tú hayas aprendido en ningún sitio y que te genere placer, como puede ser pues pedirte un postre, una comida. Masticar y escupir es una conducta que se hace solo, porque da vergüenza. Igual que darse atracones y vomitar. Y masticar y escupir nace de restringirse mucho en la dieta. ¿Sabéis que en este experimento tuvieron que limitar el café, el té y los chicles porque acababan con todo y más? ¿Cuántas veces me ha pasado también en consulta, que esto lo fui aprendiendo con el tiempo y fui añadiendo preguntas en mi cuestionario, y más que tengo que añadir, porque hace años me daba cuenta que de repente una persona me decía, pues tal, no sé qué, claro, bueno, yo como me tomo 6 infusiones al día, y yo pensaba, pero 6 infusiones al día, ¿en qué momento esta persona puede ver normal tomarse 6 infusiones al día? O beberse 5 cafés al día. Y te dicen, soy un yonki del café. Claro, sobre todo porque vives muerta de hambre. Eres las dos cosas, la muerta de hambre, yonki del café. Es así. Y ahora que estoy diciendo esto, que yo entiendo, ¿no?, que mi lenguaje pueda ser agresivo para algunas personas o no les gusta y me parece perfecto, hay muchos vídeos en YouTube, pueden ver otros, no tienen que consumir el mío, que no es obligatorio. Cuando yo hice el vídeo de Dianina, ¿cuánta gente decía, es que tu forma de hablar tal, mía, es que mi forma de hablar es así? Y si la cambio, la cambiaré porque yo considero que me apetece hacerlo, no porque me lo diga otro. Pero para que veáis que no es una actitud discriminativa hacia la persona que padece sobrepeso. Es mi forma de expresarme en general, que repito, no la tengo así para que le guste a la gente. ¿Vale? Si quisiese tener muchos seguidores en YouTube a costa de hacer lo que le gusta a la gente y no lo que le gusta a mí o lo que considero valioso, haría otro tipo de contenido. Y no estaría explicando el experimento de Minnesota. Estaría explicando cómo perder grasa, que sé que es lo que quiere la mayor parte de la gente, aunque no vaya acorde con mis valores, ese tipo de contenido. Tú cuando analizas el consumo de café, de infusiones y de chicles de algunas personas que se acaban ocasionando un síndrome o un SIBO, un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano,
o un síndrome intestino irritable, podría ser inflamaciones a nivel intestinal causadas por sus propios hábitos. Que no es una seta silvestre que nace en tu intestino de un día para otro, no. Es por eso. Porque obviamente beber está bien y hasta cierto punto es inflamatorio, pero es que esto es una conducta compulsiva. Porque la persona dice, cuando tengo hambre, pues bebo agua. También hay gente que lo hace con el tabaco, ¿no? O me como un caramelo. Y por eso acaban pues eso con unos gases, con una distensión abdominal que flipas. Cuando ya estaban en la cuarta fase, es decir, que ellos podían comer libremente, la movida es que ya habían pasado la fase de recuperación, pero seguían perdiendo el control con la comida. O sea, y ellos ya habían recuperado el peso inicial con el que empezaron el estudio, comían, además en cantidad bastante copiosa, y a la media hora volvían a tener hambre. O sea, es increíble. Y diréis, ¿pero cuánto comían estos hombres? Recordemos que la fase de hambruna era sobre 1.600, que habían estado comiendo antes sobre 3.200 calorías en el principio de estudio, y estaban comiendo 6.000 calorías al día, cuando podían tener acceso libre a comida. Es decir, doblaban lo que necesitaban para mantener ese peso ideal, y después de comer seguían teniendo hambre al poco tiempo. No conectaban con esa sensación de saciedad. Entonces, tenemos que de verdad intentar invertir recursos. Oye, que a mí me encanta entender qué es lo que pasa por nuestras cabezas, qué es, entre comillas, entendedme, que no tengo ningún tipo de filosofía dualista, pero entender, ¿no?, qué significa que una persona diga conectar con mi hambre, con mi saciedad, todo esto. Pero es que perder el tiempo en trabajar tus rasgos neuropsicológicos cuando lo que tienes es simplemente un problema que se soluciona con fisiología es absurdo. O sea, si una persona, por poner un ejemplo, tiene un tumor en una zona del cerebro que le está oprimiendo y que hace que se comporte, pues yo qué sé, con desinhibición total, nadie diría, ¡ay chico, que vaya al psicólogo! No, diría que le quiten el tumor y se volverá a comportar normal. Pues esto es lo mismo. No es cuestión de sesiones de psicólogo, es cuestión de que asumas que si has estado no sé cuánto tiempo restringiéndote, tu conducta alimentaria va a ser disfuncional. Igual que si una persona no duerme, pues probablemente al día siguiente no sea la persona más despierta de la clase. De hecho, comían hasta sentir náuseas y vómitos. Y esto es algo que le pasa a mucha gente y que dices que no lo entiendo. Yo llena estoy porque es que me duele la barriga. Sí, tú estás llena físicamente, pero todavía, digamos que a nivel de sistema nervioso, tu cerebro vive en la inanición. Y esto no quiere decir, porque yo siempre soy partidaria de las dos cosas, cuando tengo un cliente que se está dando atracones y yo soy consciente de que ha habido una restricción grave detrás. Por supuesto que vamos a poner contingencias ya en tu ambiente para que los atracones paren cuanto antes. ¿Por qué? Porque los atracones generan mucho malestar en la persona, físico y mental, y cuanto antes lo paremos mejor. Pero paralelamente vamos a trabajar en tus valores, en tu capacidad para difusionarte de tus pensamientos y emociones, en la capacidad de aceptación y de flexibilidad psicológica, porque eso es lo que te va a permitir no volver a caer en el pozo en el que estabas antes. Y no hay una medida, no hay perder la regla, no hay comer hasta vomitar, no hay discutir con... Cada persona es distinta porque cada persona va a soportar diferentes restricciones. Pero es que solo tú vas a poder saber si estás en ese punto o no. Como os digo, yo no ando mirando fórmulas ni nada. Yo sé, por empirismo, que si como menos de 1.800-2.000 calorías de media durante la semana, que me muero de hambre. Y por supuesto, ni se me pasa por la cabeza que porque un día me vaya a tomar un café con leche o a cenar fuera y me tomo unas copas de vino y un postre, que me tengo que quitar comida. ¿Qué comida me voy a quitar, señores? Que me estoy dando un capricho. Eso, por otra parte, es lo que genera muchísimas personas que se han vuelto ya anedónicas perdidas y viven a base de proteína y verdura y punto, y no pierden peso, porque su metabolismo está caput total. Tardaron unos 8 meses en recuperarse. Esto es un contexto muy especial, porque son personas que están participando en un estudio y saben lo que están haciendo. Y después del experimento tardan 8 meses en recuperarse, ¿cómo? Comiendo todo lo que querían y más. Pero esto en consulta es algo que no puede pasar. Porque la persona que viene a consulta porque se está dando atracones o porque mastica y escupe, quiere adelgazar. ¡Ojo! No es que quiera adelgazar, es que quiere adelgazar aún encima. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo utilizo? Pues intentar mejorar el perfil de macronutrientes de tu dieta.
A mí me gusta mejorar la composición corporal, yo sé los macros que como, los controlo, aunque sin dejar de escuchar a mi cuerpo, pero por supuesto que no voy a decir que real fooding o intuitivo o hoy una francesa, mañana una pechuga de pollo, no. Yo creo que hay que tener una estructura y unos macros para conseguir un cuerpo que te haga a ti feliz y que tampoco es tan difícil de hacer. O sea, al final, cuando tienes mecanizado es algo súper fácil. ¿Que se pueden hacer cosas? Sí. Pero que entiendas que vas un poco contra natura. Si tu cuerpo te está lanzando señales de una vez empiezo, no puedo parar, y querer adelgazar es ir en direcciones opuestas. Aunque yo estoy describiendo en general, después hay que analizar la conducta de cada persona en cada situación particular. Y os voy a poner un ejemplo. Si a ti te ha mordido un perro, puede ser que asocies ya cada vez que ves un perro a un mordisco. Y entonces que tú veas un perro y te entra ansiedad. Bueno, eso es un aprendizaje pavloviano. Pues con la comida pasa lo mismo. Si tú te has dado muchos atracones con un alimento, cuando tú lo ves y te expones a él, ¿qué es lo que pasa? Pues que te genera ansiedad. Y es bastante habitual que esas sensaciones de ansiedad, esa urgencia negativa, ese no puedo soportar la ansiedad, se le dé saliva con una conducta de escape como puede ser un atracón. Y más si la persona viene de ese caldo de cultivo de restricción, se lo está poniendo a huevo, básicamente. Por eso en consulta se hacen exposiciones progresivas. Y por eso esos reels de Instagram de come lo que quieras, ten crema de cacahuete en casa. Mira, chica, perdona, pero si tú no conoces la historia de aprendizaje de la persona con la que estás tratando, no puedes darle un consejo de ese tipo, porque a uno le vendrá bien y a otro no. O a lo mejor le vendrá bien metiendo un estímulo que sea un poco inhibitorio, porque no es lo mismo ver a un perro que ver a un perro con correa, ¿verdad? Pues no es lo mismo tener frutos secos en casa que tener en tu casa a lo mejor justo la cantidad de frutos secos que te quieres comer. Y no es lo mismo que te digan, come tantos gramos de frutos secos que come un puñado. O no es lo mismo que te digan, cómelos en este momento o haz lo que quieras con ellos. Entonces, cada pauta tiene que estar justificado por lo que le está pasando a esa persona. No hay una receta para todo el mundo, porque cada persona es diferente. A nivel emocional, habían notado cambios como que se sentían súper estresados, muy irritables, impacientes, apáticos. Muchos empezaron a fumar y a morderse las uñas. La percepción que tenían ellos, que esto es flipante, y esto en consulta yo lo veo mucho, es que lo pasan peor en esta fase de hambre voraz que en la de restricción. Es decir, preferían estar pasando hambre. Y yo, que he tenido esa sensación de hambre extrema cuando me daba atracones, o sea, yo sé lo que es, en esa época que vivía en Coruña, es que yo iba, pero vamos, desfasada. O sea, es que yo no creo que un yonki, nunca lo he sentido, pero no creo que un adicto a la droga sienta algo muy distinto a lo que yo sentía. O sea, es que estar reventada de que te has comido lo que no está escrito, que has tirado comida a la basura, porque es que ya te da asco de la náusea que tienes, y dormir media hora, y levantarte, y necesitar meter tus manos en la basura para comer eso, porque tienes un agujero en el estómago, que es como si fuera una aspiradora que te dijese, necesito seguir comiendo, es que es flipante sentir eso. O sea, que tú por un lado estés súper hinchada y por otro tengas esa sensación de quiero comer, quiero comer. Y ese desequilibrio se ha causado por esa restricción en el periodo anterior, por supuesto. No tenían deseo sexual estos hombres, ni se masturbaban ni nada, cosa que me parece súper triste, porque vamos a ver, para la supervivencia también la sexualidad es importante, aparte de que es una expresión de muchas otras cosas, y es un reforzador automático. Entonces, ya sea en soledad o con tu pareja, o bueno, pues cada uno con sus parejas o con sus rollos, con lo que sea, con lo que tengáis, siempre que sea consentido, pues es una pena anular una parte de tu vida, ¿no? Por esto. Y además que puede competir. Es decir, cuando tú también te enamoras, te pones guapa para ese chico que te gusta tal, tampoco tienes tanto deseo por la comida, porque tienes otra fuente de placer en tu vida. Pero hay que cubrir la necesidad de comer para tener deseo de reproducirse, ¿verdad? Bueno, deseo sexual, pero que en el fondo sabemos que está ahí por nuestro instinto de reproducción. Cambios cognitivos, como por ejemplo dificultades para concentración, que yo creo que esto a mí me ha ayudado siempre, es un factor protector, ¿no? Porque yo siempre he pensado, bueno, sí, me gusta estar delgada, pero la verdad que no quiero parecer tonta tampoco, porque no me daría un poco de vergüenza ajena. Pero es cierto que hay personas que son normalmente muy inteligentes, muy disciplinadas y que se meten en estos rollos de matarse de hambre. Lo que pasa que por lo menos para mí pierden mucho glamour cuando ves que su única motivación es la delgadez, ¿no? Porque es algo que no aporta ningún tipo de valor
ni valor añadido. Es decir, que una persona puede ser súper atractiva, vestir bien, tener un buen cuerpo y no necesita estar llegando a esos puntos, ¿eh? Y hay gente que seguro que os rodea y que vive de esta forma y vosotros no lo sabéis, porque yo he tenido muchos casos de mujeres que se restringen, que hacen mucho deporte, que también muchas de ellas se restringen y vomitan y asumen que van a vivir así siempre, porque prefieren eso, o sea, no lo sabemos, pero al final, pues para mí debería de estar, entre comillas, igual de penalizado, pues que el que se quiere fumar un porrito. No lo entiendo, porque al que se fuma un porrito o al que juega a los videojuegos lo vemos como una persona que mentalmente es pobre y una mujer que está dispuesta a machacarte fisiológicamente y a vomitar y a todo por estar delgada no lo vemos igual. O sea, al final también es una persona que está defendiendo unos valores que además al conjunto de las mujeres, y eso que no soy yo muy colectivista, nos machaca, porque hace que se quiera realzar algo que es directamente contra natura, cuando la mujer por naturaleza ya va a acumular más grasa que el hombre. Y está perpetuando ese ideal de belleza que es dañino, a base de mentir y decir que lo consigue de una forma que es mentira, porque lo consigue vomitando en un váter, no lo consigue porque es una persona que come sano y hace deporte. Por supuesto, huelga decir que eran personas con anemia, con fatiga, con malestar gastrointestinal, que esto es un melón que flipas, el malestar gastrointestinal que tienen las personas que padecen TCA, que para recuperar eso, y que además hay ahí una alta sensibilidad a tengo un poquito hinchada la barriga, un poquito... Mira, te tienes que acostumbrar a estar hinchada, a tirarte pedos y que eso forma parte de la fisiología humana. Y que es mejor eso que todo lo otro de lo que estamos hablando. Personas que empiezan a tener trastorno de sueños por pasar hambre, también, que les duele la cabeza constantemente, hipersensibilidad al frío. Yo he llegado a llorar del frío que tenía, os lo juro. O sea, yo trabajando por la noche lloraba del frío que tenía. Y era la única. ¿Por qué? Pues porque estaba muerta de hambre, así de claro. Hipersensibilidad también al ruido, a la luz, pérdida de cabello, edemas, que mucha gente piensa que cuando uno se restringe tiene un físico 10 y no es así, ¿eh? Yo he visto muchos cuerpos de chicas que se restringen y tienen una retención de líquidos que flipas. Y aparte lo que os digo, metabolismo basal por los suelos. Por eso yo muchas veces me autoconvenzo así y digo, Ana, tú no bajes de tus 2.000 calorías, que comer 2.000 calorías pesando 50 kilos y teniendo casi 40 años, maravilla, no lo pierdas. Porque después esa gente que le engorda cualquier cosa que se come un día especial, no quiero. Y poder ir a entrenar y levantar mis 80 kilos en peso muerto en sentadilla es también garantía de salud. Entonces hay que reforzarse, autoconvencerse, hacer que otras cosas en tu vida te importen más que eso, por mucho que tu sistema nervioso te tire a que eso es lo que a ti más te refuerza, ¿no? Porque hasta qué punto somos libres de elegir lo que nos refuerza o no, no lo sé. Así que nada, espero que con este vídeo se os hayan quitado las ganas de causaros problemas a vosotros mismos derivados de ese hambre sostenida en el tiempo. Ya sabéis, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Espero que hayáis aprendido, que os hayáis pasado bien y nos vemos la semana que viene.